Al inicio, cuando nosotros revisamos el código, cuando salió publicado, identificamos este tipo de artículos, que eran artículos importantes a nivel de regulación de acciones delictivas graves, sobre todo de funcionarios públicos, ¿verdad? Y por eso es que alguna gente decía que este código tenía algunos temas progresistas, ¿verdad?, de regulación del derecho penal, como la regulación penal para sanción de empresas jurídicas, de personas jurídicas, y también el tema de delitos de lesa humanidad, que nuestro código actual, digamos, tiene una gran deficiencia en ese tema. Pero también nosotros empezamos a decir que ese código penal, la gran finalidad era garantizar impunidad para delitos de corrupción y delitos de criminalidad organizada, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos que en cualquier momento de entrar en vigencia podían hacer modificaciones de esta naturaleza. Ellos habían jurado que no se podían hacer modificaciones al Código Penal mientras estaba en la vacación legislativa, porque decían que no se podía realizar en ese proceso legislativo. Y vemos que una vez que entra en vigencia la extensión de la vacación legislativa, resulta que ahora sí se puede hacer lo que habían dicho, lo que habían jurado que no se podía. Y eso es sumamente alarmante, porque no es la única reforma legislativa que han realizado. Ahora recordemos la ley sobre rendición de cuentas de fondos departamentales, luego la inmunidad legislativa que acaban de aprobar hace unas pocas semanas, luego esta reforma del código, y que seguimos observando comportamientos fraudulentos en el poder legislativo. ¿Y qué significan los comportamientos fraudulentos? Que estas personas están cometiendo delitos. Es decir, porque entre lo que proponen, entre lo que en un proyecto de ley, ya sea un proyecto nuevo o un proyecto de reforma, luego en lo que pasa a la comisión de dictamen, lo que terminan aprobando y lo que se termina publicando, digamos, dista mucho de la idea original. ¿Y por qué? Porque les interesa mucho manipular con el tema de que no se tenga toda la información de lo que se va publicando. Cuando ya se aprueba, vemos que son situaciones gravísimas sobre todo para garantizar impunidad a funcionarios de los cuales el gobierno depende muchísimo para mantener la dictadura. Ahora, pero ¿cómo entender que las bancadas se reunieron previo a la aprobación de estos artículos y que la oposición no haya ni siquiera olido, como se dice, que este artículo 153 exime de responsabilidad a los militares cuando ellos puedan asesinar, puedan masacrar, reprimir a las protestas? Mire, Marvin, desde la experiencia que hemos estado teniendo de darle seguimiento al Congreso Nacional, uno puede decir, bueno, definitivamente hay un monopolio legislativo, una dictadura, digamos, dentro del poder legislativo. Sin embargo, hemos visto cómo la oposición política partidaria en algunos temas sí ha tenido logros impresionantes. Entonces uno dice, bueno, pues realmente entonces ese monopolio legislativo, si bien es cierto, es sumamente fuerte, hay momentos en los cuales cedes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en temas tan importantes como estos del Código Penal, esa oposición política partidaria, digamos, no hace lo necesario para contener que se hagan este tipo de reformas, o por el otro lado, digamos, para que se deroguen ciertas figuras que están seriamente dañando a los derechos fundamentales de las personas en este país? Por ejemplo, el tema de libertad de expresión, ¿verdad? Entonces uno dice, definitivamente, uno siempre asume que los diputados de oposición van de buena fe, pero cuando uno mira estas cosas dice, o sea, realmente ¿qué es lo que ocurre? Entonces uno ahí se le ocurre que lo que pasa es que hay negociaciones políticas que realmente no le interesan al final de cuentas a la sociedad en general. Entonces eso realmente es lamentable. La oposición política partidaria debe estar ahí, primero, para que toda la información que vaya surgiendo se la compartan a la población, porque esa es la función, la representación. Lo segundo es que hagan contención realmente frente a los abusos de poder, a las arbitrariedades, a los fraudes legislativos que se van conteniendo. Y uno realmente se sorprende, como le decía, porque hay temas que sí,
O sea, tienen logros impresionantes. Entonces, ¿por qué en estos otros temas hay tanta pasividad y hasta negligencia en la función legislativa? Priorizaron quedar bien con los empresarios y invisibilizaron la demanda de la no criminalización, a la protesta social, como a la exigencia de libertad de expresión. Claro, temas fundamentales para sacar a la dictadura: libertad de expresión y protesta social. Es decir, ¿por qué razón? Es decir, en el Congreso yo creo que uno sabe que no es fácil, que hay que hacer mucho trabajo, pero acompañado de la población se logran cosas, Marvin. Entonces, estos temas fundamentales para sacar la dictadura, por ejemplo, la rendición de cuentas, la exigencia permanente a que los funcionarios públicos puedan rendir cuentas por los asesinatos, por los robos dramáticos que han pasado en este país en el tema de servicios públicos, ¿verdad? Y luego lo otro, garantizar o luchar por el derecho a la reunión, el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información. Por eso no se lucha en el Congreso Nacional, y eso es, digamos, para nosotros es muy lamentable, porque no dan muestras reales de estar pendientes de las exigencias de la población. Eso realmente es sumamente lamentable.